Buenos días, buenos días, buenos días. Voy a tratar de ser breve. Estamos grabando este video el 11 del 7 de 2020. ¿Sí? No estamos recibiendo en Zoom hoy porque cuesta que se conecten todos. Yo entiendo esa parte. Tratemos de que sí se logren conectar todos, ¿sí? Bueno, el tema, ya estamos en el capítulo 3, increíblemente, aunque usted no lo crea. Descripción de datos, medidas numéricas, ¿verdad? ¿Sí? Acá nos habla del Derby de Kentucky, por ejemplo, ¿sí? Es una carrera que se realiza en Louisville, Kentucky, ¿sí? Por eso se llama Derby de Kentucky. Bueno, vayamos acá con cosas más puntuales, ¿sí? Fíjense que acá vamos a hablar. Bueno, aquí está la introducción, ¿verdad? Acá hay datos interesantes. Vamos a leer algunos nada más. Por ejemplo, dice que la casa promedio en Estados Unidos cambia de dueño cada 11.8 años. Que un estadounidense promedio de 568 piezas de correspondencia cada año. Bueno, eso era cuando se recibía correspondencia. Ese es un libro como del 2005, hace como más de 15 años, pero muy bueno, la verdad. O tal vez como del 2010 creo que es. Bueno, el hogar estadounidense promedio tiene más televisores que personas. En ese entonces habían 2.77 televisores y 2.55 personas. La pareja estadounidense promedio gasta $20,398 en su boda. Exagerado, ¿verdad? Bueno, dice, mientras que el presupuesto es de 50% menor. Esta cifra no incluye el costo de la luna de miel ni el anillo de compromiso. Dice, el precio promedio de un boleto de teatro en Estados Unidos es de 7.50. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque el tema del día de hoy es de la media aritmética. La media aritmética es un promedio, ¿sí? Algunos le llaman media nada más. Le podemos decir media aritmética o le podemos decir promedio, ¿sí? ¿Para qué me sirven todos estos conceptos? Bueno, fíjense que, por ejemplo, si usted quisiera emprender un negocio, tendría que tener ciertos datos, ¿sí? No irse solo así, ¿verdad? No solo tirarse por tirarse sin tener conocimientos previos. Por ejemplo, si nos damos cuenta acá, dice que el promedio de personas que cambian, digamos los estadounidenses, cambian cada 12 años aproximadamente de casa. Entonces en bienes raíces es un buen negocio porque se está cambiando de casa constantemente. Habría que ser acá en Guatemala, por ejemplo, esta estadística. No sé, no la tengo claro, no creo que se haya hecho. Pero yo supongo que los que tienen casa generalmente no la venden ni se cambian. Generalmente tienen una casa y ahí permanecen que varias generaciones inclusive. Eso es mi perspectiva, eso es lo que yo considero. Aunque habría que hacer la estadística, ¿verdad? También acá nos decía que en ese entonces habían más televisores que personas, ¿sí? Entonces, definitivamente la televisión era una industria. Ahora estamos hablando de internet y celulares, ¿verdad? Pero en ese entonces era una industria muy poderosa. Entonces, por ejemplo, si usted tenía un negocio y quería hacer publicidad, obviamente ahí sí que la televisión era uno de los mejores negocios, de los mejores medios para hacer su publicidad. Gastan demasiado en su boda. Bueno, eso era en ese entonces, no sé, habría que actualizar esa estadística. Pero al final de cuentas me tomé el tiempo para leer esos datos para que usted entienda que todo esto no son números nada más o sea, no son números fríos, o sea, tienen una interpretación, o sea, eso quiero que entienda, o sea, que al final de cuentas ahorita tal vez como estudiantes pues lo estamos aprendiendo, pero que más adelante pues esto nos va a servir mucho, definitivamente. Ahorita lo vamos a aprender bien y nos va a servir para tomar decisiones, eso siempre se los he dicho, para la toma de decisiones. Actualmente con este tema del COVID, van a tener que sacar promedios, ¿verdad? Por ejemplo, el promedio de contagios al día, van a sumar todos los contagios durante una semana, por ejemplo, para tener un dato semanal, digamos, podría ser, ¿no? Por ejemplo, es que un día se contagió 100 personas, digamos, ya está, aquí estamos hablando de más, ¿verdad? Actualmente, al día de hoy estamos hablando de 600, 700 contagios, 700, 800, 900, pero como hay una variación, no es un número sólido, no es un número exacto siempre, entonces lo que se debería de hacer ahí es sacar un promedio, ¿verdad? Por ejemplo, si tendríamos 700, 800, 900, digamos así, ¿verdad? Porque son las cifras actuales. Entonces, podríamos decir que a la semana
sacar un promedio y que el promedio probablemente nos dé de 700. Entonces ya tenemos una idea más general que tener todos los números así sin ordenar, ¿verdad? Entonces ahí ya podríamos decir nosotros, bueno, hay un promedio semanal de 600, de 400, de 300, etcétera. Voy ya con, vamos a ver ya la parte de los ejercicios. La media poblacional. Es una ecuación muy parecida, solo que por favor acá yo voy a necesitar que cuando hablemos de media poblacional utilicemos la ecuación respectiva. He visto en algunos libros de diversificado que no hacen esa diferenciación y sí hay una gran diferencia, por favor, eso hay que tomarlo en cuenta. La media poblacional es una especie de M en el alfabeto griego, ¿sí? Es igual a epsilon. Esta epsilon es un símbolo que significa sumatoria de x. O sea que tenemos que sumar todas nuestras variables dividido n mayúscula. N mayúscula es el número de datos y se utiliza en estadística cuando hablamos de población. Cuando hablamos de muestra va a ser una n minúscula. Usted ya sabe la diferencia entre población y muestra. La población, eso ya lo trabajamos en semanas anteriores, pero se lo voy a recordar. La población es la totalidad de variables de estudio. Pueden ser personas, pueden ser objetos, pueden ser cualquier cosa que usted esté trabajando. Por ejemplo, acá dice, hay 42 salidas en la I-75 que atraviesa el estado de Kentucky. A continuación, aparecerá la lista de distancias entre salidas. Digamos, hay ciertas distancias entre las salidas en esa carretera interestatal. Entonces tenemos los dos datos. Entonces me preguntan, acá hacen una pregunta. ¿Por qué esta información representa una población? Dicen. Claro está que es una población porque como hay 42 salidas, esa es la totalidad y nos tomamos o se tomaron el tiempo para recabar los datos de las 42 salidas, entonces eso es una población. Si fuera una muestra nada más se hubiesen tomado, por ejemplo, 10 datos, 9 datos, 12 datos, 20 datos, etcétera. Dice, aquí dice, ¿por qué esta información representa una población? Bueno, porque es la totalidad. ¿Y cuál es la media aritmética de Mías? Esto es lo más fácil. Ya le expliqué lo fundamental, digamos, y la importancia de la media aritmética. Ahora, aplicar la ecuación es sencillo. Hubiese en este video o en cualquier explicación irme directamente a esto, pero esos, como le repito, son números. Entonces, por favor, acá tenemos que saber interpretarlo. Para la media, como esta es una población, utilizamos media poblacional. Sumatoria de x dividido n. X son todos mis datos. Todos los datos. Tengo que sumar todos los datos. 11, 4, 10, etcétera, ¿sí? Y al sumar todos esos datos me da como resultado 192. Dividido el número de datos. El número de datos son estos. ¿Cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, bla, bla, etcétera. Hasta llegar a 42, ¿sí? Hay 42 datos. No confundamos el número de datos. No me van a poner es 11, 4, no. El número de datos son cada dato. No me están pidiendo, este es un dato, otro dato, otro dato. Y así sucesivamente lo van contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Esos son los números de datos. Y bueno, es de 4.57. Acá por favor, bueno, en el libro no lo colocaron, pero por favor acá me interesa porque estas son distancias, están en millas, que usted le pongo acá, millas, por favor, 4.57 millas. Y para terminar el tema del día es la media de una muestra. Es muy parecida, el procedimiento es muy parecido, perdón, la fórmula es la parecida, solo que acá en lugar de poner una M del alfabeto griego, ponemos una X, pero esto es cuando es una media de una muestra. Es la sumatoria de X dividido N. N es mi número de datos, pero es N minúscula porque estamos hablando de una muestra, ¿sí? Ok. Y bueno, acá hacen lo mismo, solo que acá dice estudia la cantidad de minutos que consumen sus clientes que cuentan. Esta es una empresa de telefonía que cuenta con un plan tarifario, ¿sí? Cuentan con plan, son los los pospago. Entonces, acá utilizamos una muestra porque no tiene sentido utilizar la población. Tendrían que saber todos los datos de los clientes y podrían ser hasta millones, ¿sí? Entonces, mejor utilizan una muestra y con esa muestra al azar, por eso dicen aleatoria, pues encuentran la media, ¿verdad? El promedio, digamos, de minutos sería acá. Entonces, igual suman todo esto
y lo dividen por n y me da como resultado 97.5, solo que esta es la verdadera respuesta, miren, donde dice 97.5 minutos, ¿sí? Y bueno, ahí estaríamos. Ahora vamos con la tarea. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Váyanse por favor a Classroom. Si no estoy mal, vamos a ver, aquí lo tengo. No es estadística, Classroom, acá está. Ok, vamos a estadística para Modez. Acá en tareas, por favor. Si se da cuenta, ya puse acá todas las tareas de la segunda parte de la unidad. Abra este documento y ahí están todos. Hoy tienen que entregar esto de media poblacional y muestral, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Aquí están todas, pero usted las debe presentar acá, en esta parte, donde dice tarea semana 6. Es para que vayamos en orden y acá usted puede adjuntar su tarea acá donde dice tarea 6. Entonces vamos a ver rápidamente. Me voy a dar un minuto. Acá lo que tenemos que realizar, pues los ejercicios, por favor siempre identifiquen. Acá tenemos los ingresos, son estos, de una muestra, dice, entonces utilizamos la media muestral. Me piden el inciso A, proporcione la fórmula de la media muestral, simplemente escribimos la fórmula de la media. Determine la media muestral, pues ya hacemos eso, sumamos y lo dividimos por el número de datos. Y me preguntan que si es un estadístico o es un parámetro y por qué razón. Acá por favor van a escribir que es un estadístico, es un dato que se puede medir, entonces es un estadístico pero también es un parámetro, porque todos estos son parámetros estadísticos. Entonces para el inciso C, perdón, acá, y para la 2, cuando me pregunten si es estadístico o parámetro, vamos a contestar que es un parámetro estadístico. Nada más, es un parámetro estadístico. Cuando sacamos la media, todo esto es un parámetro estadístico. Entonces acá me dice proporcione la fórmula de la media poblacional. En el de abajo es media poblacional y que calcule la calificación media del curso. Eso es el promedio o la media. Entonces solo hacen lo mismo, sumatoria de datos dividido n. Y acá por favor calcule la media aritmética. Esto es una muestra para este ejercicio, entonces es una media muestral. Entonces utilizan la fórmula correcta y llegan a la conclusión y ahí lo escriben y me lo envían. Entonces pasen un genial día, jóvenes.